El tema que tenía para hoy, que tengo para hoy, sobre el cual escribí el artículo en mi blog esta semana, es cómo tomar la decisión de educar en casa. Es una pregunta que hacen muchísimo. ¿Cómo hago? ¿Cómo me decido? Da mucho miedo. Y es que es un paso que no es fácil de dar, lanzarse al agua con algo tan distinto, que la gente no conoce, que uno mismo no conoce, da mucho miedo. Y como casi todo lo que se pregunta con respecto a la educación en casa, esto no tiene una única respuesta, porque pues sabemos que para educar en casa no existe un manual, no hay una serie de pasos que uno siga y ya lo tiene todo resuelto. Entonces, lo primero que uno responde es, depende. Y depende mucho de varias cosas. Primero de la situación de la familia, eh, depende del número de hijos, depende de por qué quieren hacerlo, depende de un montón de cosas. Hay personas, hay familias que se toman mucho tiempo se dan un buen tiempo para tomar la decisión. Hay familias que la toman de inmediato porque ven en el homeschooling, en la educación en casa, una tabla de salvación, una medida de emergencia para una solución, como una solución para una situación que ya está insostenible, digamos, en el colegio. Entonces, depende de un montón de cosas. En el artículo que escribí yo decía que hay familias, parejas, personas que toman esta decisión en distintos momentos de la vida. Puede haber una persona que incluso no esté casada, no tenga hijos, pero haya tenido una experiencia tan traumática en el colegio que ya esté pensando que no quiere que sus hijos pasen por lo mismo que pasaron ellos y esté buscando alternativas para que cuando tenga hijos pueda educarlos de una manera diferente. Esta persona puede encontrarse con el concepto del homeschooling y decir, eso es lo que yo voy a hacer. Y en ese momento puede que le dedique un poco de tiempo a investigar de qué se trata y luego deje el tema ahí en remojo y en el futuro cuando tenga hijos lo retome. Puede que lo converse con su pareja antes de tener hijos, incluso antes de ser oficialmente una pareja que va a formar una familia, porque puede llegar a ser algo muy importante en su vida. O puede que esa persona trabaje en educación y le parezca que esto es lo máximo y le dedique más tiempo porque se convierte en una de las causas que lo mueven, en uno de los temas importantes de su vida. Puede ser que los que están pensando y están pensando en tomar la decisión sobre el homeschooling sea una pareja que aún no tiene hijos. Yo digo que envidio a las parejas que lo piensan antes de tener hijos. A mí me hubiera gustado que esto se me hubiera ocurrido, que yo no hubiera puesto a mis hijos a pasar por el tiempo de escolaridad que tuvieron. Eh, entonces estas parejas antes de tener hijos lo hablan y lo piensan y lo analizan y lo deciden. Entonces ellos pues tienen un tiempo para decidirse, para pensar, para investigar, para hacerse un montón de preguntas de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero puede ser una pareja que ya tiene hijos, que no han empezado digamos, el proceso escolar. Y bueno, esto puede ser muy parecido a la pareja que lo toma la decisión antes de tener hijos porque no están sacando a los niños del colegio, sino que están considerando eso como una opción más, colegio o no colegio, en el momento de decidir cómo se van a educar los hijos. O están las familias que ya tienen hijos, que ya previamente habían tomado decisiones, incluso acciones con respecto a la educación de sus hijos por la vía escolarizada y se enteran de que existe la educación en casa. Y por alguna razón les suena, por alguna razón les mueve algo, les abre los ojos, les da una opción que antes no conocían. Y estas son como las familias, esto es como el caso más común, podría decirse, en el que donde hay más familias, si las tengo que colocar en alguno de esos tres casos, creo que en este caso es donde hay más familias. Estas familias pueden estar teniendo una experiencia escolar buena, tranquila, sin contratiempos, pero ven en esto una opción mejor y los sacan del colegio. O pueden estar pasando por una situación, como lo decía al principio, complicada en el colegio y también los sacan del colegio porque esto definitivamente es la alternativa a esa situación. Yo sugiero siempre hacerse varias preguntas a la hora de estar tomando esta decisión. Y esas preguntas van a ayudar
sino a tener un plan de aquí para adelante, sí a empezar a ubicarse, a empezar a entenderse y a entender lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Entonces, pues una pregunta básica que deberían sentarse la pareja, la familia con los hijos a conversar es ¿por qué queremos educar en casa? ¿No? Eso creo que puede dar una guía, un norte, una idea. Si sabemos por qué queremos hacer esto, podemos empezar a tener ideas de cómo lo queremos hacer, para dónde vamos, un norte. ¿Qué creemos que va a pasar si nos decidimos a educar en casa? ¿Y qué creemos que va a pasar si decidimos que no queremos educar en casa? Si educamos en casa, ¿qué ocurre? Si no educamos en casa, ¿qué ocurre? Eso puede generar una conversación muy interesante. Creo que conversar esto con los hijos puede ser muy interesante. ¿Qué se imaginan ellos que va a hacer esto? ¿Qué va a pasar? Salimos del colegio y ¿qué va a pasar? Ahí empiezan a surgir ideas que luego las vamos a aprovechar más adelante cuando estemos intentando armar un plano, intentando pensar, proyectar qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. ¿Qué opinan nuestros hijos sobre no ir al colegio? Esa es una pregunta súper importante. Yo creo que esta decisión no la deben tomar solos los papás, ni siquiera si los niños son muy chiquitos, ni siquiera si los estamos retirando de colegio, de kinder o transición, porque ellos ya están dentro del colegio y tienen una experiencia y hay que preguntarles qué opinan de no volver más al colegio y educarse de otra forma, porque entre más sea una decisión de familia, digamos que se da una mejor base, una base de más tranquilidad para empezar. Si la decisión es impuesta y alguno no está conforme, ya sean los niños, ya sea la mamá, ya sea el papá, hay una incomodidad ahí que puede frenar un poco como el fluir tranquilo de la vida de la familia en el momento en que empiezan a educar en casa. Entonces, ¿qué opinan los hijos de no ir al colegio? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gusta y qué no les gusta de estar en el colegio? ¿Qué les gusta y qué no les gusta de esa idea loca de no volver al colegio? ¿Qué creen que les va a gustar o no les va a gustar cuando estén en casa, cuando estén educándose en casa? Una pregunta súper importante. ¿Qué nos da miedo cuando pensamos en educar en casa, cuando pensamos en hacer homeschooling? Las familias, la mayoría, comienzan el proceso de educación en casa con mucho miedo. Y hay un montón de miedos que están ahí, que por lo mismo que esto es desconocido, entonces nos da miedo que no aprendan lo suficiente, nos da miedo que no puedan entrar a la universidad, nos da miedo que, que esa vecina que no para de mirar por la ventana nos denuncie, nos da miedo que no vayan a ser capaces de contestar un examen, nos da miedo estarnos tirando la vida de nuestros hijos con esta decisión que estamos tomando. ¿Qué nos da miedo? Si sacamos una lista de los miedos, podemos empezar a trabajar sobre eso. Y en la medida en que trabajamos sobre nuestros miedos y los hacemos conscientes, muchas veces cuando uno tiene un miedo no es completamente inconsciente e irracional y uno lo ve como algo inmenso. En el momento en que uno sabe a qué le tiene miedo, realmente empieza a verlo en su tamaño real y se da cuenta que no es tan grave. Que eso que creemos que nos va a destrozar la vida, que se va a caer el mundo, no es cierto. Entonces, si le damos dimensión a los miedos y los ponemos sobre un papel, podemos empezar como a identificarlos y a entenderlos y a saber por qué tengo yo miedo de esto, este miedo de dónde viene, es mío, es de mi esposa, es de mis hijos, es de mi mamá, de dónde viene ese miedo. Los miedos son súper importantes, estarlos conversando permanentemente en este proceso de educar en casa. Algo práctico, cuando los hijos estén en casa y ya no vayan al colegio, ¿quién va a estar con ellos? ¿Qué plan tenemos? ¿Qué propuestas tenemos? Mamá está con ellos en casa, papá va a estar con ellos en casa. Si mamá y papá trabajan, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguno de los dos va a renunciar a su trabajo para quedarse en casa? ¿Vamos a cambiar de trabajos? ¿Vamos a buscar cada uno un trabajo de medio tiempo y nos repartimos el tiempo con los hijos? ¿Vamos a cambiar completamente de vida y nos vamos a volver independientes? ¿Vamos a crear una empresa familiar? ¿Nos vamos a ir a vivir a una finca? ¿Cómo va a ser ese acompañamiento de los hijos? ¿Quién va a tomar, digamos, un papel activo en el acompañamiento de los hijos en el momento en que ya no estén en casa? En
la película de la educación prohibida hay una frase que es muy cierta, que dice que el colegio es un parqueadero de niños. Y es así, los papás utilizan el colegio como un sitio donde dejar a los niños para ellos poder estar trabajando. Porque si los niños están en el colegio, entonces ¿dónde están? Eso se nota en vacaciones, cuando los niños ya no van al colegio y muchas familias realmente se ven en problemas porque no saben qué hacer con ellos. Entonces los cursos de vacaciones, que estén donde la abuela, que venga alguien a cuidarlos, en fin. Entonces, ¿quién está con los hijos? Es una pregunta importante. Y si bien cuando se toma esta decisión así de emergencia lo saco del colegio y no vuelve, además, es probable que no lo tengamos claro. Si tenemos un tiempo para planear las cosas antes, esta es una de las cosas que sería bueno ir pensando, ir teniendo clara antes de empezar. ¿Cuánto presupuesto familiar podemos dedicar al homeschooling? Uno pensaría que si los hijos están en el colegio y estamos destinando un dinero a pagar pensiones, matrícula, uniformes, el almuerzo, el transporte, ese mismo dinero se va a utilizar para el homeschooling. Puede que sí, puede que no. Puede que si somos de los que estamos retirando a los niños del colegio porque la situación económica está complicada, pues entonces va a ser una ventaja poder dedicar menos presupuesto al homeschooling. El tema de cuánto cuesta hacer homeschooling lo trataremos más adelante porque esa es una pregunta que también hacen mucho, mucho, mucho. Es caro, es solo para gente rica, es solo para gente que puede vivir con un solo sueldo y puede prescindir del sueldo del papá o de la mamá. Entonces, ¿cuánto presupuesto vamos a destinar? ¿En qué lo vamos a utilizar? ¿Qué nos gustaría hacer? Soñar. Estamos tomando la decisión, tenemos permiso de soñar, de pensar cosas locas, de hacer una lluvia de ideas. Pero ese es un tema que es bueno conversar. O sea, todas estas cosas no son obligatorias, pero mientras más tiempo le dediquemos a conversar sobre esto que estamos haciendo, a respondernos estas preguntas entre todos, vamos a arrancar más tranquilamente, más fluido, más felices, lo vamos a disfrutar más. ¿Cuáles recursos nos ofrece nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra familia, nuestra región? Qué chévere empezar sabiendo que tengo una biblioteca cerca, sabiendo cuáles son los cursos gratis que dan en nuestro municipio, la Casa de la Cultura. Yo no sé, aquí en Cundinamarca los municipios tienen Casa de la Cultura, Instituto de Deportes, y hay cursos casi gratuitos de buena calidad. Entonces, qué rico poder empezar uno sabiendo que tiene esos recursos o sabiendo cómo conectarse y en dónde buscar. ¿Qué días hay concierto gratis en tal teatro? ¿Qué día hay entrada libre al museo? Ese tipo de cosas son chéveres. Tengo un amigo músico que ya me dijo que él se encarga de esa parte con mis hijos. Buenísimo. El abuelo que ama la historia quiere sentarse con ellos a contarles cuentos. Todos esos recursos, o sea, estamos rodeados de cosas que nos sirven, de personas que nos quieren colaborar, de conocimiento, de experiencias. Entonces, empezar a identificar todo eso sirve bastante y darse cuenta que existen puede animarnos más, puede decir, oiga, sí, me va a animar a sacarlos del colegio porque es que no, eso de que no, ¿cómo van a aprender si no tienen un profesor al frente? No es tan cierto. Estoy llena de gente alrededor que me va a ayudar en lo que yo sienta que no puedo, en lo que nosotros como familia sintamos que estamos flojos. ¿Qué nos gusta hacer como familia? Esa es otra pregunta muy bonita, porque vamos a estar mucho tiempo en familia. Entonces, ¿qué nos gusta hacer juntos? ¿Cómo la pasamos rico? ¿Qué le gusta hacer a mis hijos? Me uno al plan, me uno al parche, aprendo a jugar Minecraft para sentarme con ellos a jugar Minecraft, me le mido a enseñarles a saltar lazo y jugar trompo y no sé, eh, ¿qué nos gusta hacer juntos? ¿Qué podemos hacer juntos? Porque esto de educar en casa no es solo pensar en materias, no es solo pensar en matemáticas sociales, biología, filosofía, sino en pasar tiempo juntos, porque se convierte, y yo sé que me lo han oído decir un montón de veces, en un estilo de vida diferente. Cuando uno educa en casa, al final no es solo cómo educa, no es ni siquiera eso es lo principal. La vida cambia, la forma de vivir como familia cambia, se vuelve mucho más bonita. Casi siempre, si logramos relajarnos y desescolarizarnos, la vida en familia, cuando educamos en casa, es mucho más bonita. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué es importante para nosotros como familia? Cuando, cuando uno forma pareja y tiene hijos, eso lo habla. ¿Qué queremos para estos hijos? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué de la crianza que recibí quiero repetir? ¿Qué de la crianza que recibí no quiero repetir? ¿Cómo me imaginaba yo siendo mamá? ¿Cómo me imaginaba yo siendo papá?
¿Qué quisiera yo que mi hijo aprendiera para la vida? ¿Qué me parece importante? Esas conversaciones que sé que se dan en la pareja desde el principio. En este momento de estar pensando en decidirse a educar en casa, si habían desaparecido o si creíamos que ya lo habíamos hablado todo, es bueno retomarlas. De nuevo, van dando pistas. Entre más claras tengamos esas cosas, luego el proceso es más rico. ¿Qué estilo de familia somos? Hay familias deportistas, hay familias artistas, hay familias nocturnas, hay familias madrugadoras, hay familias científicas, hay familias músicos. ¿Qué estilo de familia somos? Si somos fieles a nuestras pasiones como seres humanos y como familia, y transmitimos eso a nuestros hijos, la vamos a pasar bien. Y se van a ver cosas lindas como resultado del proceso de educar en casa. Algunas familias lo han hecho, no todas, algunas ni siquiera han pensado que eso sea necesario, pero tenemos una declaración de misión familiar. Y esto va de nuevo en esa conversación inicial de qué queremos como familia, qué queremos para nuestros hijos. Es chévere sentarse a pensar que una familia tiene una misión y nuestra familia qué misión tiene y la podemos escribir. Este concepto yo lo vi por primera vez en el libro de Franklin Covey de los 7 hábitos de las familias efectivas. Bueno, 7 hábitos de las familias realmente efectivas. Habla de la misión familiar. Es un proceso muy bonito sentarse a pensar en eso y sentarse a escribirlo. Otra cosa importante, y creo que los papás lo hacemos tal vez inconsciente, algunos de una forma un poco más consciente, pero la pregunta es, ¿soy consciente de los traumas de mi infancia y los comportamientos que no quiero pasar a mis hijos? Yo cuento una historia, en algún momento pensando en eso, llegué a la conclusión de que no estoy segura de si eso realmente pasó o solo pasó en mi cabeza. Yo digo que yo tenía una hojita donde anotaba las cosas que mis papás me hacían y que yo no quería hacer con mis hijos. Yo no sé en qué momento de la vida esa hojita desapareció, por eso tengo la duda de si realmente sucedió o no sucedió. Pero yo sí tenía claro que había cosas que yo no quería hacer con mis hijos. Entonces podríamos llamar a eso un trauma. Pero sí, son cosas de mi infancia que no me gustaron y que no quiero repetir. Estando en casa más tiempo juntos, porque pues pasamos a pasar más tiempo juntos ahora que cuando estaban los hijos en el colegio, esas situaciones de reacciones involuntarias, porque es lo que tenemos en nuestro automático y es lo que traemos de nuestra propia crianza, son más notorias. Y creo que tenemos la obligación de trabajarlas para poder hacer una crianza mejor, una crianza más respetuosa y más amorosa y ojalá dejándole menos traumas a nuestros hijos. Entonces es importante pensar en eso y trabajarlo con uno mismo. A nivel de pedagogías, ¿hemos escuchado de alguna pedagogía que nos parezca interesante? ¿Cuáles conocemos? ¿Cuáles nos gustaría utilizar? Yo veo que la mayoría de las personas no se casan con una única metodología, una única pedagogía, sino que les gustan cosas de distintas y toman lo que les gusta bueno, entre los homeschoolers es muy típico hablar de Waldorf, de Montessori, de Charlotte Mason. Incluso algunos hablan de la educación clásica con el Trivium y bueno, de eso yo no sé mucho. Pero que me gusta el unschooling para ciertas cosas, pero la matemática no la voy a dejar tan libre. ¿Qué me gusta? ¿Qué he escuchado? Y si no he leído, bueno, podemos empezar a investigar, me interesa pensar en temas, como en términos pedagógicos para educar a mis hijos, o me parece que la pedagogía es algo que se inventaron para manejar grupos de 30 niños y yo no voy a hacer eso, entonces no me meto por ahí. Pensarle un poquito a eso. Todas estas, como digo, son preguntas que es bueno hacérselas, no es que tengan que tener el checklist y salió, pero van surgiendo, pueden ir surgiendo en la conversación. ¿Qué posibilidades nos brinda la casa donde vivimos? ¿Qué espacios tengo? ¿Cómo los quiero utilizar? ¿Cómo les quiero hacer una redistribución? Me gustaría poder montar una pantalla gigante para que guiemos
nuestro homeschooling por medio del cine, me gustaría abrir un espacio en el patio o en el antejardín para hacer una huerta. ¿Qué espacios tengo en el lugar en el que vivo? ¿Cuáles son nuestros no negociables como padres y como familia? Cada quien sabe que no se negocia. Esto definitivamente no lo toco, en esto definitivamente yo no cedo, esto es absolutamente importante para mí y no lo puedo obviar. ¿Cuáles son nuestros no negociables como familia? Otra, importante, sobre todo si estamos retirando a nuestros hijos del colegio, ¿en qué situación emocional se encuentran nuestros hijos en este momento? ¿Necesitan recuperarse de alguna situación traumática? ¿Cómo voy yo a acompañarlos a ellos en ese proceso de recuperarse? Creo que el estado emocional de los hijos es súper importante porque muchos llegan a la educación en casa bastante lastimados. Si vienen de educación tradicional, si sufrieron bullying, si, bueno, tantas cosas, si los etiquetaron, si llegaron a ser incluso diagnosticados con déficit de atención y les ordenaron medicación y los papás se rehusaron a eso, bueno, si les dijeron que son disléxicos, y bueno, todas estas cosas, eso causa daños en el estado emocional de los niños, en su autoestima. Y, y cuando los tenemos en casa nos damos cuenta que es más importante eso, podría ser más importante si hay que atender algo, empezar por ahí, antes que seguir con las matemáticas para que no se atrase o escoger 3 idiomas o, bueno, si uno no está bien emocionalmente, si el niño no está bien emocionalmente, el resto del proceso va a ser más difícil. Creo que esa es una parte importantísima. Yo lo viví con uno de mis hijos, yo sentí que salió del colegio muy golpeado en su autoestima y para mí en ese momento la decisión fue, lo importante es recuperar a este niño, no, si no quiere leer, que no lea, si no quiere hacer matemáticas, que no haga, pero yo quiero recuperarlo, yo quiero que vuelva a mirar a las personas a los ojos, yo quiero verlo sonreír otra vez, yo quiero que deje de sentir que no vale nada y eso es súper, súper importante. ¿Cuánta importancia nos parece que tiene el currículo, las evaluaciones, las certificaciones, todos esos esquemas asociados al sistema escolar? ¿Nos parecen importantes? Y si nos parecen importantes, ¿por qué nos parecen importantes? ¿Por qué me parece importante seguir un currículo? ¿Por qué me parece importante que en octavo empiecen a ver álgebra? ¿Por qué me parece importante hacerles evaluaciones? Porque tiene que aprender a contestar cuestionarios, porque cuando entre a la universidad le van a hacer exámenes y no va a saber contestar. Esas son las respuestas a algunos de esos porqués. ¿Por qué me parece importante certificar? Muchas familias quieren tener una certificación, es importante para ellos por miedo, porque quieren tener un papel para poder mostrar y demostrar que se están educando a sus hijos. Entonces, es importante y por qué. Eso también va a dar luces, va a dar luces. A la larga, cuando estemos de nuevo pensando en la certificación, nos vamos a acordar de esto y vamos a decir, sí, tal vez no es tan importante. Tal vez esa importancia que yo le doy viene de un miedo. Entonces, yo ya estuve trabajando en mis miedos, entonces tengo herramientas para decidir si todavía esto sigue siendo importante para mí o si lo puedo reconsiderar y mirar desde otra óptica. ¿Queremos ver esta decisión como un proyecto a largo plazo o como algo que vamos a probar y que vamos a ir evaluando antes de verlo como una decisión definitiva? Puede pasar con las familias que sacan a los niños del colegio y se encuentran con esto sin haberlo investigado mucho y tienen todas las dudas del mundo y casi que en un 50% están pensando que no va a funcionar, pero en este momento no tienen otra opción. Entonces, esas familias pueden decir, no, yo no voy a hacer esto siempre, yo lo voy a tener en casa un año, yo lo voy a poner al día con lo que se atrasó porque el colegio era malísimo, yo lo voy a llevar al psicólogo, yo le voy a dar todo mi amor, yo voy a tenerlo solo un año hasta que esté recuperado y cuando esté recuperado vuelve al colegio. Conozco familias que han comenzado así y efectivamente un año después vuelven al colegio y familias que han comenzado así y deciden que esto está mucho mejor, que les gusta mucho, que les va muy bien, que se adapta fácilmente a su estilo de familia y a su estilo de vida y que lo continúan. Entonces, también es una manera de manejar el tema
con abuelos, con amigos preocupados que no lo entienden muy bien. Y si les explicamos que no es definitivo, sino temporal, ellos pueden tomárselo más tranquilamente. Eso es un consejo que yo a veces doy cuando las familias están muy angustiadas, me preguntan, ¿qué hago? ¿Me van a volver loca? Me están diciendo que le estoy haciendo un daño a mis hijos y me se están metiendo mucho. Entonces yo digo, diles que no es definitivo, diles que estás ensayando, diles que en un año o en 6 meses miras cómo vas y que siempre está la opción de volver al colegio. Puede que sea cierto, puede que no, pero es una manera como de responder a a esos cuestionamientos y tranquilizar un poquito como el ambiente. Estamos dispuestos a desescolarizar nuestra mente, nosotros, papás, a desescolarizarnos nosotros internamente, a salirnos de nuestra zona cómoda, de nuestra zona de confort. Eso puede ser bastante útil y entre más dispuestos estemos a incomodarnos, más dispuestos estamos a probar algo distinto, a no quedarnos en la materia, el cuaderno, la clase, la tarea y vamos a evaluar y a certificar al final del año. Si estamos dispuestos a abrirnos, a explorar, a probar, aunque nos dé miedo, a salirnos de nuestra zona de confort, podemos descubrir maneras diferentes de educar en casa que puede que nos gusten más y que seguramente a nuestros hijos les va a gustar más. A la mayoría de los niños les encanta salirse del esquema escolar, poder hacer lo que ellos quieren y les interesa sin que les estén marcando límites de hasta dónde puedes estudiar, hasta dónde puedes aprender. Eso es ridículo que le digan a uno hasta dónde puede aprender. ¿En qué momento tienes que parar porque ya no puedes seguir en eso? Ven, vamos, tenemos que empezar a estudiar matemáticas. ¿Qué tanto tiempo? O sea, poderse salir de eso, de esos esquemas tan cuadrados, tan cerrados, tan limitantes, es principalmente responsabilidad de los papás. Nosotros como padres, si damos ese espacio, si damos esa confianza, no tenemos que hacer más porque los niños hacen el resto. El resto corre por cuenta de ellos. Y lo tengo en mi lista de preguntas como la última, pero no es la menos importante y yo creo que es chévere que pensemos si somos conscientes de la responsabilidad que estamos asumiendo, y esto no es por asustarlos, pero es una responsabilidad. Y también si somos conscientes del privilegio que eso representa. Ver crecer a los hijos, realmente verlos crecer a nuestro lado, es un privilegio grandísimo. Casi nadie tiene esa oportunidad porque no se la da. Muchos me van a decir, no todos podemos. Ok, no todos podemos, pero muchos sí podrían dársela y no quieren salirse de su zona de confort y prefieren seguir como están. Pero es un privilegio inmenso tener a los hijos en casa más tiempo, poder construir una relación más cercana con ellos, poder ver cómo entre hermanos la relación es también mucho más cercana, de confianza, de amistad, cómo se conocen, cómo se apoyan, cómo ellos nos conocen a nosotros, cómo las dinámicas son más bonitas. Realmente es un privilegio, pero obviamente conlleva una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque cuando educamos en casa no tenemos a quién echarle la culpa de lo que vemos que tal vez no funciona. Y en ese sentido sí tenemos una carga mayor sobre nuestros hombros, pero es una carga linda, es una carga dulce, es una carga de amor por nuestros hijos, que supongo que es el mismo estilo de carga que nos echamos al hombro en el momento de ser papás, en el momento de tener un hijo, en el momento de comenzar una familia y verla crecer. Entonces, yo hoy sí voy a cortar un poco antes. Esta es una lista de preguntas que se me ocurrió un día que me senté a pensar, bueno, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué sería chévere preguntarnos? ¿Qué sería bueno conversar antes de educar en casa? Si hay más gente si hay más preguntas, si hay más cosas que les parezca que sería bueno incluirlas en este listado, que no mencioné, que se me pasó por alto, las recibo feliz porque pues las puedo añadir a este listado y lo puedo nutrir. Hoy yo no sé si no me salieron comentarios aquí en la pantalla de mi iPad o no hubo comentarios, solo veo las personas que entran y salen. Entonces, no, pues creo que hoy no hubo mucha conversación. Espero
que lo que les dije haya servido, les genere reflexiones, les queden dando vueltas en la cabeza las preguntas. Quienes ya educan en casa desde hace un tiempo, vale hacerse las preguntas de nuevo, vale parar y decir, ok, llevamos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ¿cómo estamos en esto? ¿Cómo estábamos al principio y cómo estamos ahora? Chévere volvérselo a preguntar, chévere recordar qué estilo de familia éramos antes y qué estilo de familia somos ahora. ¿Ha cambiado algo eso? ¿Qué tan abiertos estamos ahora a, a salirnos de nuestra zona de confort? Nos hemos salido de ahí en otros aspectos de la vida después de haber tomado esta decisión. Siempre hacerse preguntas es muy bacano, lo pone a uno a pensar en muchas cosas, le hace a uno darse cuenta de muchas cosas que en el día a día no las nota. Entonces, la invitación hoy a quienes están a punto de desescolarizar, a quienes están viendo esto como una opción que les llama poderosamente la atención, es a que se sienten a conversar, a que se hagan muchas preguntas. Y la invitación a quienes ya educamos en casa es: sentémonos esta noche a la hora de comer y escojamos una de esas preguntas y conversémosla con nuestros hijos, a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí, por haberse conectado, por haberme escuchado. Supongo que en los comentarios del video podrán seguir escribiendo lo que se les ocurra, sus opiniones, sus sugerencias. Si hoy no hubo comentarios, supongo que técnicamente todo salió bien. Entonces, pues nada, les doy las gracias, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. El live de la próxima semana es probable que lo haga más tarde porque me están pidiendo que lo haga más tarde para las personas que trabajan. Entonces, no sé si lo haga a las 6 o a las 7, 6 de la tarde, 7 de la noche. Voy a ensayar a ver cómo nos va. Entonces, les estaré contando. Estén pendientes del artículo de la próxima semana que sale el lunes es festivo, no sé si lo voy a poner el lunes o el martes, y de la transmisión en vivo de la próxima semana también sobre el tema, que el tema de la próxima semana, ya tomada la decisión, es cómo comenzar.